El código de la obediencia invisible. Durante décadas, se te ha vendido una mentira empaquetada con el lazo brillante de la virtud. Te enseñaron que ser buena significaba ser invisible, que ayudar era sinónimo de anularte y que no molestar a nadie era el estándar de oro de una mujer valiosa. Te entrenaron para ser un eco sutil de las necesidades ajenas, una experta en descifrar el lenguaje corporal de los demás para anticiparte a sus deseos antes incluso de que ellos los formularan. Te convirtieron en una arquitecta de la comodidad ajena, creyendo que el precio de tu seguridad era tu propia desaparición. Pero hoy, en el silencio de tu saturación, has descubierto una verdad que quema. Cuanto más intentas agradar al mundo, más te traicionas a ti misma. Cada sí que diste por miedo fue un no que le gritaste a tu propia paz interior, un ladrillo menos en la estructura de tu propia identidad. Este libro no es una invitación a una amabilidad superficial ni una guía de etiqueta social. Es una demolición controlada y necesaria de tu necesidad de aprobación externa. Vamos a explorar las raíces de por qué tu sistema nervioso interpreta la decepción de un extraño, o incluso de un ser querido, como una amenaza de muerte inminente. Has pasado demasiado tiempo siendo la cuidadora de castillos ajenos mientras el tuyo se caía a pedazos. Es hora de que dejes de pedir permiso para ocupar el espacio que te corresponde. La psicología de la soberanía no permite que tu bienestar dependa del estado de ánimo de los demás. Esta es la hoja de ruta para que la niña buena muera y, en su lugar, nazca la mujer soberana. Aquella que es dueña de su tiempo, de su energía y, sobre todo, de su derecho a decir no sin sentir que el mundo se va a desmoronar. Bienvenidos a la liberación definitiva del autosacrificio. Capítulo 1. El origen de la necesidad de agradar. Para dejar de complacer, primero debemos descender a los sótanos de tu psique y entender que tu deseo compulsivo de agradar no es un rasgo noble de tu personalidad, ni una señal de que eres demasiado buena. Es, en realidad, un mecanismo de supervivencia arcaico y sofisticado desarrollado en las etapas más vulnerables de tu infancia. La niña que fuiste aprendió muy pronto, casi por instinto de preservación, que el amor, la atención y lo más importante, la seguridad, no eran bienes incondicionales. Eran premios que se obtenían a cambio de un comportamiento específico, de una adaptación perfecta a las expectativas de los adultos que te rodeaban. En aquel entonces, aprendiste que ser fácil de llevar, no dar problemas y silenciar tus propias necesidades te mantenía a salvo del rechazo, de la frialdad o del abandono emocional. Si sonreías cuando querías llorar, si te quedabas quieta cuando querías correr, si cedías tus juguetes o tu espacio para no causar conflictos, recibías la recompensa de la aceptación. Ese código de obediencia invisible se grabó a fuego en tu arquitectura mental. Creciste con la creencia inconsciente de que tu valor personal estaba intrínsecamente vinculado a tu utilidad para los demás. Si eras útil, eras amada. Si eras complaciente, eras protegida. El gran drama es que esa niña creció cronológicamente, pero el mecanismo sigue activo en tu interior, operando desde las sombras de tu subconsciente y dictando tus decisiones de hoy. Cuando hoy sientes esa urgencia física de agradar a un jefe, a una pareja o incluso a un desconocido, no es tu yo adulto, racional y soberano el que está hablando. Es esa niña asustada que todavía vive en tu sistema nervioso, la que cree que si alguien se enfada con ella o le retira la aprobación, su mundo entero va a colapsar. La complacencia es el lenguaje del miedo disfrazado de generosidad. Es un intento desesperado por controlar la percepción que los demás tienen de ti para que tú puedas sentirte segura. Pero esa seguridad es una ilusión costosa. Cada vez que actúas desde este patrón, estás reafirmando la idea de que tú no eres suficiente por ti misma, sino que necesitas el visto bueno constante de un tribunal externo. Entender este origen es el primer paso crítico para la desidentificación. Tú no eres una persona complaciente. Tú eres una mujer soberana que tiene un patrón de complacencia instalado por circunstancias pasadas. Al poner luz sobre este origen, empezamos a quitarle poder al mecanismo. Ya no eres una víctima de tu necesidad de agradar. Ahora eres una observadora de tu propia biología. La mujer sin culpa entiende que su valor no es un trofeo que se gana cumpliendo los deseos de otros, sino un hecho inalienable.
A partir de aquí, el camino de la reconstrucción exige que dejes de ser la empleada emocional de tu entorno para convertirte en la monarca de tu propia existencia. No naciste para ser el alivio de los demás. Naciste para ser la expresión máxima de tu propia verdad. Capítulo 2. ¿Por qué tememos decepcionar a los demás? El miedo a decepcionar no es una muestra de tu gran corazón. Es, en realidad, un miedo visceral al exilio emocional. En nuestra herencia evolutiva más primitiva, ser expulsado de la tribu o del grupo de pertenencia significaba la muerte física segura ante los peligros del entorno. Hoy, miles de años después, tu cerebro biológico sigue procesando la decepción de los demás como una señal de alarma que indica que tu seguridad está en riesgo. Sentimos esa presión insoportable en el plexo solar, ese nudo en la garganta y esa ansiedad electrizante cuando intuimos que nuestras decisiones, nuestros deseos o nuestra simple presencia no encajan con lo que otros, padres, parejas, amigos o incluso seguidores en redes sociales, esperan de nosotros. Pero aquí reside la gran trampa de la complacencia crónica. Has confundido la armonía externa con la paz interna. Has comprado la idea de que si todos a tu alrededor están satisfechos, entonces tú estás a salvo. Pero esa salvación es una jaula de oro. Temes decepcionar porque has otorgado a los demás el poder absoluto de definir quién eres. Si ellos están contentos con tu servicio, tú te sientes una buena mujer. Si ellos fruncen el ceño o muestran desaprobación, tu identidad se desmorona y te sientes mala, egoísta o insuficiente. Has externalizado tu brújula moral y emocional, dejando que sean otros quienes calibren tu valor. La mujer soberana entiende que la decepción de los demás es, a menudo, el precio necesario que debe pagar por su propia lealtad. Si alguien se siente decepcionado porque has puesto un límite, porque has dicho que no a un favor abusivo o porque has elegido tu propio descanso por encima de su capricho, lo que realmente está ocurriendo es que esa persona está perdiendo el privilegio de usarte a su antojo. Su decepción no es una crítica válida a tu carácter. Es una reacción de frustración de su propio ego al ver que ya no tiene el control sobre ti. Aprender a sostener la mirada de quien se siente defraudado por tu libertad es el grado más alto de madurez emocional. Es aceptar que no has venido al mundo para cumplir las fantasías de perfección de nadie. Cuando dejas de temer a la decepción ajena, descubres una libertad aterradora pero exquisita. Ya no eres responsable de la felicidad de adultos funcionales. Si alguien se siente herido porque tú has elegido ser fiel a ti misma, esa herida es suya, no tuya. Es su incapacidad de aceptar tu autonomía lo que le causa dolor, no tu decisión en sí. Al dejar de intentar gestionar las emociones de los demás para que no se decepcionen, recuperas una cantidad masiva de energía mental. La soberanía absoluta comienza el día en que decides que prefieres ser fiel a tu diseño interno que ser una caricatura aceptable para el mundo externo. La decepción ajena es el filtro que separa a quienes te quieren por lo que eres de quienes solo te quieren por lo que haces por ellos. Capítulo 3. El precio emocional de vivir para otros. Vivir para agradar tiene un coste prohibitivo que la mayoría de las mujeres solo descubren cuando ya están en bancarrota emocional. No es un acto gratuito de generosidad, es un préstamo usurero que pagas con tu salud mental, tu energía vital y lo más trágico, con la pérdida total de tu identidad. Cuando tu prioridad absoluta es la comodidad ajena, te conviertes en una extraña habitando tu propio cuerpo. Ese agotamiento crónico que arrastras, esa sensación de que no te da la vida a pesar de no haber hecho nada para ti, no es solo cansancio físico. Es la fatiga existencial de sostener una máscara de disponibilidad absoluta las 24 horas del día. Estás viviendo en un estado de hipervigilancia constante, con el sistema nervioso en alerta roja, escaneando el entorno para asegurarte de que nadie a tu alrededor esté incómodo o desatendido. Este estado de servicio permanente mantiene tus niveles de cortisol y adrenalina en picos tóxicos. Estás entrenando a tu cerebro para ignorar sus propias señales de hambre, sueño, deseo o tristeza para priorizar las de los demás. Con el tiempo, esta desconexión genera una anestesia emocional. Dejas de saber qué te gusta, qué quieres o quién eres realmente fuera de tu función de cuidadora o facilitadora.
Pero el precio más oscuro y corrosivo de la complacencia es el resentimiento silencioso. Nadie puede vivir décadas sacrificando sus necesidades sin empezar a odiar, en lo más profundo de su ser, a las personas que supuestamente ama y sirve. Te vuelves pasivo-agresiva, te sientes una mártir incomprendida y empiezas a acumular una lista de agravios invisibles por sacrificios que, a menudo, nadie te pidió explícitamente, pero que tú te sentiste obligada a realizar por tu propia estructura mental. Al final del camino de la niña buena no hay amor verdadero, hay un vacío desolador. Te has convertido en un espejo impecable que refleja los deseos de todos, pero que carece de imagen propia cuando se queda solo. El precio de vivir para otros es la muerte de la mujer que podrías haber sido. Has invertido tu mejor tiempo y tu mejor energía en construir los sueños de otros, en suavizar las asperezas de vidas ajenas, mientras tu propio imperio personal se encuentra en ruinas o, peor aún, nunca llegó a diseñarse. Recuperar tu vida exige una auditoría implacable de tus deudas emocionales. Debes aceptar que el autosacrificio no te hace santa, te hace invisible. La mujer sin culpa entiende que el amor propio es el único cimiento sobre el cual se puede construir una relación sana. Si te das a los demás desde el vacío y el miedo a no ser suficiente, solo atraerás a parásitos que se alimentarán de tu falta de límites. La verdadera generosidad nace de la abundancia, no de la carencia o del intento de comprar afecto. Romper con el ciclo de vivir para otros requiere que aceptes el riesgo de ser etiquetada como egoísta por aquellos que se beneficiaban de tu falta de soberanía. Esa etiqueta es tu medalla de honor. Significa que finalmente has dejado de ser una mercancía emocional para convertirte en una propiedad privada. Tu vida no es un servicio público, es un santuario sagrado que solo tú tienes el derecho de administrar. Capítulo 4. ¿Cómo reconocer cuando estás diciendo sí por miedo? La complacencia es una adicción sutil que ha aprendido a disfrazarse de generosidad, altruismo y buena educación. Para romper el ciclo de la mujer complaciente, primero debes desarrollar una vigilancia extrema y casi clínica sobre tus propias motivaciones. La pregunta que debe regir tu nueva vida no es ¿puedo hacerlo?, sino ¿desde dónde lo estoy haciendo? Ese sí que acabas de pronunciar nació de un deseo genuino de contribuir, de una expansión de tu ser o de una conexión real. O nació de una punzada de ansiedad, de una presión en el pecho ante la aterradora posibilidad de pronunciar un no. La clave para distinguir la generosidad de la sumisión no está en tu mente lógica, que siempre encontrará una excusa razonable para ceder, sino en tu cuerpo. El cuerpo es el mapa de tu verdad y, a diferencia de tu mente educada para agradar, el cuerpo no sabe mentir. Un sí auténtico, ese que nace de la soberanía, se siente como una apertura, como una exhalación tranquila o una chispa de entusiasmo. Por el contrario, un sí dictado por el miedo a la desaprobación se siente como una contracción física, un nudo en la garganta, una pesadez repentina en los hombros o un ligero malestar en la boca del estómago. Es tu sistema nervioso enviándote una señal de socorro porque detecta que estás a punto de violar tu propia integridad para mantener la paz externa. Si después de aceptar un compromiso, un favor o una tarea adicional te sientes instantáneamente agotada, resentida o con una necesidad compulsiva de buscar una excusa para cancelar más tarde, es la prueba irrefutable de que has dicho sí desde el miedo. Tienes miedo a la confrontación, miedo a que te etiqueten como egoísta, miedo a que la otra persona retire su afecto, o simplemente, miedo a no ser la mujer perfecta que el mundo espera que seas. Debes aprender a introducir una cuña de tiempo entre la petición y tu respuesta. El sí automático es una respuesta refleja de tu trauma de agradar. Rompe esa inercia. Antes de responder a cualquier demanda externa, respira hondo y hazte esta pregunta de poder. Si esta persona tuviera prohibido enfadarse conmigo o juzgarme, ¿qué elegiría yo en este preciso instante? Esa respuesta, despojada del temor al juicio ajeno, es tu verdad soberana. Cualquier cosa que no sea un sí rotundo, vibrante y alineado con tus valores, debe ser tratada como un no en tu nuevo diseño de vida. Aprender a decir déjame pensarlo y te aviso es tu primera línea de defensa para recuperar el control de tu agenda emocional.
No eres una máquina de asistencia técnica disponible 24/7. Eres un ser humano con límites finitos y una misión personal que proteger. Capítulo 5. La culpa de poner límites. Llegamos al núcleo duro de la psicología de la soberanía: el enfrentamiento con la culpa. Cuando una mujer que ha pasado toda su vida diciendo sí empieza finalmente a decir no, la culpa aparece de inmediato como un perro guardián feroz, intentando devolverla al redil de la obediencia. En el momento en que decides priorizar tu descanso, tu tiempo o tu criterio, una voz interna, alimentada por siglos de condicionamiento social y familiar, empezará a susurrarte que eres una mala persona, una amiga desleal o una hija desconsiderada. Te sentirás como si estuvieras cometiendo un crimen emocional. Esta culpa es, en realidad, la resistencia final de tu antiguo sistema operativo intentando sobrevivir al cambio. Es la señal de que estás rompiendo, por fin, el contrato de sumisión invisible que habías firmado con tu entorno. Debes integrar una verdad fundamental: esta culpa que sientes no es una brújula moral. No significa que estés haciendo algo malo, significa que estás haciendo algo nuevo. La culpa es el síntoma de la desintoxicación de la complacencia. Poner límites no es un acto de agresión ni una falta de amor hacia los demás. Es un acto de claridad absoluta y de autorrespeto radical. Un límite es, sencillamente, la línea donde tú terminas y empieza el otro. Sin esa demarcación clara, no hay ninguna relación sana posible. Lo que hay es fusión, codependencia y, eventualmente, abuso. La culpa intentará convencerte de que estás dañando a los demás con tu firmeza, pero la realidad es que les estás haciendo el favor más grande de sus vidas. Les estás proporcionando un manual de instrucciones real sobre cómo tratarte y les estás permitiendo conocer a la mujer de verdad, no a la empleada emocional que solías fingir ser. Abraza la culpa como una señal de progreso. Si no sientes culpa al principio, es probable que no estés poniendo un límite lo suficientemente real. La soberanía absoluta requiere que camines a través del fuego de esa incomodidad sin retroceder. Cada vez que sostienes un no a pesar de la presión interna de la culpa, ese músculo emocional se fortalece y la voz del perro guardián se vuelve más débil. Con el tiempo, descubrirás que la culpa no era más que una sombra proyectada por tu miedo al abandono. Al dejar de ser la salvadora de todos, permites que los demás asuman la responsabilidad de sus propias vidas y de sus propias emociones. Tu paz no es negociable, y si el precio de esa paz es la incomodidad de los demás, es un precio que estás dispuesta a pagar. La mujer sin culpa no es aquella que nunca siente remordimiento, sino aquella que ha decidido que su lealtad hacia sí misma es infinitamente más importante que el alivio momentáneo de cumplir las expectativas ajenas. Poner límites es la forma más alta de decir: mi existencia tiene valor por sí misma, no por lo que puedo hacer por ti. Capítulo 6. Aprender a decir no sin miedo. Decir no es, para la mujer que ha sido educada en la complacencia, un acto de insurrección. Durante años, tu sí ha sido el pegamento que mantenía unidas las expectativas de los demás, pero hoy vamos a convertir tu no en una herramienta de precisión quirúrgica. Aprender a decir no sin miedo no se trata de volverte una persona hostil o agresiva, se trata de volverte una persona clara. La falta de claridad es lo que alimenta el abuso y la confusión. Cuando dices no con titubeos, con disculpas excesivas o con una sarta de justificaciones innecesarias, estás enviando una señal de debilidad que el entorno interpreta como una invitación a la negociación. Estás diciendo, indirectamente, no quiero hacerlo, pero si me presionas lo suficiente, acabaré cediendo. La mujer soberana entiende que un no es una frase completa en sí misma. No necesita un párrafo de explicaciones, ni una mentira piadosa para suavizar el impacto, ni una disculpa que te haga sentir pequeña. Las explicaciones son, en realidad, una forma de pedir permiso para tener un límite. Cuando te explicas demasiado, estás otorgando a la otra persona el poder de juzgar si tu motivo es suficiente para negarte. Si su juicio es que tu motivo no es válido, te verás atrapada de nuevo en la trampa de la complacencia.
El arte de la asertividad radical consiste en sostener tu negativa con la misma naturalidad con la que sostienes tu respiración. No puedo comprometerme con eso en este momento. Esa propuesta no se alinea con mis prioridades actuales o, simplemente, no, gracias. Son sentencias de poder que blindan tu energía. Practicar el no requiere que te amigues con el silencio incómodo que sigue a tu negativa. La mayoría de las mujeres complacientes se apresuran a llenar ese silencio con palabras, nerviosismo o concesiones de último minuto para aliviar la tensión del otro. Tu trabajo es sostener ese silencio. Permite que la otra persona procese tu límite. No eres responsable de amortiguar el golpe de su frustración. Al decir no a lo que no quieres, estás diciendo un sí sagrado a tu tiempo, a tus proyectos y a tu salud mental. Estás declarando que tu agenda no es un territorio público que cualquiera puede invadir. Cada no asertivo que pronuncias es un ladrillo que recuperas para reconstruir el muro de tu propia dignidad. Con el tiempo, descubrirás que las personas que realmente te valoran respetarán tu no incluso más que tu sí, porque sabrán que cuando dices que sí, lo haces de verdad y no por miedo. Capítulo 7. ¿Cómo gestionar la reacción de los demás? Uno de los mayores obstáculos para dejar de complacer no es el acto de poner el límite en sí, sino el terror a la reacción sísmica que ese límite pueda provocar en tu entorno. Cuando una mujer decide recuperar su soberanía, el ecosistema a su alrededor se agita. Las personas que se han beneficiado durante años de tu falta de límites, de tu disponibilidad infinita y de tu silencio, no van a aplaudir tu transformación. Al contrario, es muy probable que utilicen todas las herramientas de manipulación a su alcance para devolverte a tu antiguo rol de niña buena. Te enfrentarás a la victimización. ¿Cómo puedes hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? A la ira fría, al sarcasmo o al tratamiento de silencio. Gestionar estas reacciones requiere que desarrolles una piel de acero emocional. Debes entender que la reacción del otro no es una medida de tu error, sino una medida de su nivel de dependencia de tu complacencia. Si alguien se enfurece porque has empezado a cuidarte, su rabia es la prueba fehaciente de que ese límite era urgente y necesario. No caigas en la trampa de intentar gestionar o calmar su emoción. Su emoción es su responsabilidad, no la tuya. Si intentas calmar su enfado cediendo de nuevo, habrás reforzado la idea de que su mala reacción es una llave maestra para abrir todas tus puertas. La mujer sin culpa observa la pataleta del otro con la distancia de un antropólogo. Veo que mi decisión te genera frustración, y entiendo que sea un cambio para ti, pero mi decisión se mantiene. No te enganches en el conflicto. La manipulación se alimenta de tu necesidad de defenderte. Cuando te defiendes, le das la oportunidad al otro de atacar tus argumentos. Cuando simplemente declaras tu posición y te mantienes firme, no hay nada que debatir. Si la reacción de la otra persona es escalar el conflicto de forma tóxica, ese es el momento de aplicar la distancia estratégica. Algunas relaciones no sobrevivirán a tu despertar, y eso es una buena noticia, aunque duela. La pérdida de personas que solo te querían mientras eras útil es, en realidad, una limpieza necesaria para que tu nuevo imperio personal pueda florecer. No puedes construir una vida de soberanía rodeada de personas que exigen tu sumisión para darte su afecto. Tu lealtad hacia ti misma debe ser más fuerte que tu deseo de que nadie se enfade contigo. Al final, la única persona que estará contigo hasta el último aliento eres tú misma. Asegúrate de que esa relación sea la más sólida y respetuosa de todas. Capítulo 8. Recuperar tu identidad. Cuando dejas de ser la mujer que todos necesitan que seas, te enfrentas a una pregunta que puede resultar aterradora. ¿Quién soy yo cuando no estoy sirviendo a nadie? La complacencia crónica es una forma de amnesia de la identidad. Has pasado tanto tiempo mimetizándote con los deseos de los demás, adaptando tus opiniones para no desentonar y silenciando tus gustos para facilitar la logística ajena, que tu verdadero yo ha quedado sepultado bajo capas de expectativas sociales y familiares. Recuperar tu identidad no es un acto de invención, es un acto de arqueología emocional. Tienes que excavar entre los escombros de la niña buena para encontrar a la mujer soberana que siempre estuvo allí,
esperando a que el ruido de la aprobación externa se detuviera. Este proceso de recuperación comienza con la observación de tus propios deseos, por pequeños que sean. La mujer complaciente a menudo no sabe qué quiere cenar, qué ropa le gusta realmente o qué hobbies le apasionan, porque siempre ha elegido en función de lo que menos molestara al grupo. Debes empezar a tomar microdecisiones basadas exclusivamente en tu placer y en tu criterio. ¿Qué te gusta cuando nadie te está mirando? ¿Qué harías con tu tarde de sábado si tuvieras la garantía absoluta de que nadie se iba a enfadar contigo por tu elección? La identidad se construye en la libertad de elección. Cada vez que eliges algo basándote en tu propia brújula interna, estás enviando un mensaje potente a tu subconsciente. Existo, tengo preferencias y mi criterio es ley en mi propio territorio. Reconquistar tu identidad también implica reconciliarte con tus partes incómodas. La sociedad te enseñó que para ser amada debía ser solo luz, dulzura y disponibilidad. Pero una identidad completa incluye tu sombra, tu capacidad de enfadarte, tu ambición, tu necesidad de soledad y tu derecho a no ser agradable todo el tiempo. La mujer soberana abraza su complejidad. No tiene miedo de ser vista como difícil o complicada por aquellos que preferirían que fuera predecible y sumisa. Tu identidad es un santuario privado, no un parque público donde cualquiera puede entrar a dejar su basura emocional. Al recuperar tu voz, descubrirás que tu autenticidad actúa como un imán. Alejará a quienes buscaban una alfombra donde limpiarse los pies y atraerá a quienes respetan la fuerza de una mujer que sabe exactamente quién es y qué lugar ocupa en el mundo. Capítulo 9. Construir relaciones más sanas. Existe un mito peligroso que dice que si dejas de complacer a los demás, te quedarás sola. La realidad es mucho más alentadora, aunque requiere un periodo de ajuste doloroso. Si dejas de complacer, te quedarás sola de las personas equivocadas, pero harás espacio para relaciones basadas en el respeto mutuo y la verdad. Las relaciones que se sostienen sobre tu autosacrificio no son vínculos de amor, son contratos de explotación. Si alguien solo te quiere mientras eres útil, complaciente y silenciosa, esa persona no te quiere a ti, quiere el servicio que le prestas. Al retirar ese servicio, la relación se desmorona porque nunca tuvo un cimiento real. Construir relaciones sanas exige que te presentes ante el mundo con tus límites puestos desde el primer día. Una relación sana no es aquella donde nunca hay conflicto, sino aquella donde el conflicto se gestiona con honestidad y sin miedo al abandono. Cuando dejas de agradar por sistema, empiezas a atraer a personas soberanas, individuos que no necesitan que te anules para sentirse seguros. Las nuevas relaciones que construyas bajo este paradigma de autoridad serán mucho más profundas y satisfactorias. Ya no tendrás que estar adivinando qué espera el otro de ti, porque habrás establecido una comunicación de autoridad donde tus necesidades son tan válidas como las suyas. El respeto es el oxígeno de cualquier vínculo duradero, y el respeto nace de la capacidad de ambos de decir no sin que el vínculo se rompa. Para sanar tus relaciones actuales, debes estar dispuesta a renegociar los términos del intercambio. Esto implica comunicar tus nuevos estándares con claridad. Hasta ahora he priorizado tus necesidades sobre las mías, pero eso ha terminado. A partir de ahora, mi tiempo y mi energía tienen estos límites. Algunas personas se adaptarán y aprenderán a quererte en tu nueva forma soberana. Otras se resistirán y tratarán de castigarte por tu cambio. Deja que se vayan. La calidad de tu vida es la calidad de tus relaciones, y no puedes tener una vida de alta autoridad si estás rodeada de personas que requieren tu sumisión para darte su validación. Las relaciones sanas son aquellas que celebran tu expansión, no las que se benefician de tu contracción. Al ser fiel a ti misma, elevas el estándar de todos los que te rodean, permitiendo que la verdadera intimidad, aquella que nace entre dos seres completos y libres, finalmente florezca en tu vida. Capítulo 10. La libertad de vivir siendo tú. Llegamos a la cumbre de este proceso de transformación, el estado de libertad radical. Vivir siendo tú misma no es un destino estático, sino una práctica diaria de coraje y desobediencia ante las expectativas externas. La libertad real no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Es el momento en que te das cuenta de que la opinión que el mundo tiene de ti no es asunto tuyo. Cuando dejas de ser una complaciente profesional,
Descubres que la energía que antes gastabas en caer bien o en ser aceptada ahora está disponible para tus propios proyectos, para tu descanso y para tu expansión personal. Has dejado de ser una inquilina en los deseos de otros para convertirte en la propietaria absoluta de tu propia realidad. Esta libertad se manifiesta en los detalles más pequeños, en el placer de decir no a un plan que no te apetece sin sentir que debes inventar una tragedia para justificarlo, en la capacidad de expresar una opinión discordante en una mesa llena de gente sin que te tiemble la voz, en el derecho sagrado a cambiar de opinión simplemente porque ya no eres la misma persona que eras ayer. Vivir siendo tú significa que has dejado de pedir permiso para existir. Ya no buscas que te validen, porque te has validado tú misma. La soberanía no es algo que alguien te otorga, es algo que tú reclamas cuando decides que tu bienestar no es negociable bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, esta libertad tiene un precio que la mujer soberana está dispuesta a pagar: la soledad de los valientes. Habrá momentos en los que tu autenticidad incomode a quienes prefieren la versión sumisa y predecible de ti. Habrá quienes te tachen de fría, de distante o de arrogante. Pero esas etiquetas son simplemente el eco de su propia frustración al no poder manipularte. La libertad de vivir siendo tú implica aceptar que no eres una moneda de oro para gustarle a todo el mundo, y que eso es, precisamente, lo que te hace valiosa. Tu rareza, tus bordes afilados, tu intensidad y tu silencio son las piezas que componen tu corona. Al dejar de intentar encajar en moldes ajenos, finalmente descubres el espacio infinito que hay fuera de ellos. Has pasado de ser una sombra a ser una fuente de luz propia. Ya no caminas de puntillas por la vida para no despertar el juicio de nadie. Ahora caminas con paso firme, sabiendo que la tierra que pisas te pertenece por derecho de nacimiento. Conclusión: el trono de la mujer soberana. Hemos recorrido un camino largo desde las raíces de la niña buena hasta la arquitectura de la mujer soberana. Este libro no es solo una colección de conceptos psicológicos, es una declaración de independencia emocional. Si has llegado hasta aquí, es porque el código de la complacencia ya no tiene el mismo poder sobre ti. Has visto las cuerdas que te movían y, al verlas, has empezado a cortarlas una a una. Dejar de agradar a todo el mundo no te ha convertido en una persona peor, te ha convertido en una persona real. Y la realidad, con todas sus imperfecciones y sus verdades incómodas, es infinitamente más hermosa que cualquier máscara de perfección que hayas intentado sostener en el pasado. La mujer sin culpa no es aquella que nunca siente el impulso de agradar, sino aquella que lo reconoce, lo observa y elige no obedecerlo. Es la mujer que ha entendido que su vida es el proyecto más importante de su existencia y que no puede delegar la dirección de ese proyecto en manos de terceros. A partir de hoy, tu lealtad principal es hacia ti misma. Cada vez que sientas la tentación de ceder para evitar un conflicto, recuerda que evitar un conflicto externo a menudo significa iniciar una guerra interna contra tu propia dignidad. Elige siempre la paz interna. Elige siempre tu soberanía. Elige siempre ser la mujer que dejó de pedir disculpas por respirar. Este es el fin del autosacrificio y el comienzo de tu reinado personal. Has bajado del escenario donde actuabas para una audiencia que nunca estaba satisfecha y te has sentado en tu propio trono. La libertad no es un regalo que te vayan a dar, es una conquista que mantienes cada vez que pones un límite, cada vez que dices no y cada vez que eliges tu verdad por encima de la aprobación ajena. Eres la arquitecta, la soberana y la única dueña de tu destino. Ve y vive bajo tus propios términos, porque el mundo no necesita más mujeres complacientes. El mundo necesita mujeres que se atrevan a ser ellas mismas sin pedir perdón. Bienvenida a tu nueva vida. Bienvenida a la soberanía absoluta. Si hoy has decidido que tu paz no es negociable y que tu valor no es un debate, suscríbete y activa la campana de soberanía. No permitas que el ruido ajeno apague tu voz interior. Comenta debajo: mi lealtad es conmigo misma. Únete a la élite de mujeres que han dejado de pedir permiso para existir. Nos vemos en el próximo nivel de tu poder.